Creyeron que era una manifestación de los dioses, pero en realidad estaban dejando entrar al enemigo que destruiría su mundo para siempre. Nos dijeron que América fue descubierta, pero América ya existía y con ella un mundo desarrollándose, que la historiografía decide llamarlo como el descubrimiento de América. Pero ¿sabes cómo es que todo ocurrió? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quédate, que yo te la platico. Todo comienza en 1492. Cristóbal Colón llega a un territorio que no buscaba y cree haber llegado a otro mundo que ya conocía. Nunca supo que estaba frente a un continente nuevo y creyendo que había tocado Asia, y tal vez eso explica mucho de lo que vino después. Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 no descubrió un imperio ni ciudades como Tenochtitlan. Llegó a islas del Caribe como Guanaani, Cuba y La Española. Ahí encontró pueblos sin metal, sin grandes ejércitos, sin ciudades monumentales y sin oro en grandes cantidades visibles. Eso marcaría todo. Cristóbal Colón creyendo que había llegado a Asia. Nunca entendió que estaba frente a un nuevo mundo, como ellos le llamaban. Por eso sus informes a la corona española hablaban de rutas comerciales, posible acceso a riquezas orientales, tierras útiles, pero no imperios comparables a China o a India. Al principio para España, Cristóbal Colón era útil, pero no era un conquistador brillante. No fundó un gran imperio, no trajo el oro prometido. De hecho, con el tiempo fue acusado de mal gobierno, arrestado y enviado encadenado de regreso a España. Partió de este mundo sin poder, sin gloria y sin entender su propio impacto. Pero entonces, ¿cuál sería la gran diferencia entre Cristóbal Colón y Hernán Cortés? Entre 1492 y 1519 pasó algo fundamental. España aprendió, supo que no había estado en Asia, sino ante otro mundo con tierras enormes, pueblos muy distintos entre sí y que además había conflictos internos aprovechables, pero sobre todo que había rumores sobre grandes civilizaciones en su interior. Fue entonces que Hernán Cortés sí escuchó esos rumores y a diferencia de Cristóbal Colón no se quedó en la costa, no buscó solo comercio, buscó poder, buscó imperios y cuando oyó hablar de una gran ciudad en el centro de las tierras, con oro, templos y un gobernante poderoso, entendió que no estaba ante islas aisladas, sino que se encontraba ante algo mucho más grande. Hernán Cortés avanzó sin permiso claro de la corona, actuó por ambición personal y España se enteró después. Cuando empezó a llegar oro en cantidades enormes, llegaron relatos de una ciudad jamás vista y además llegaron noticias de un imperio caído. Ahí sí la corona entendió algo decisivo. Esto no era solo comercio, sino que se trataba de conquista. En 1519 Hernán Cortés desembarcó en las costas de la actual Veracruz y aquí ocurrió algo importante. Los pueblos que lo ven llegar no piensan que el mundo se va a acabar. Piensan que son visitantes extraños, peligrosos sí, pero no invencibles. Los rumores avanzan más rápido que los soldados, hombres blancos, barbas, armas que truenan y animales gigantes. Su sorpresa era tanto que creían que los caballos que montaban eran un solo ser, como si fuese una especie de centauro. Es aquí donde me surge la primera duda y seguramente también para ustedes. ¿Sabían que antes de la llegada de los españoles en 1519 no había caballos en América? Sorprendentemente, no había caballos cuando los españoles llegaron en 1519. No existían caballos en Mesoamérica ni en ninguna parte del continente americano. ¿Pero nunca hubo caballos en América? Sí hubo caballos en América, pero en la prehistoria. Hace miles de años existieron especies de caballos nativos en el continente, pero se extinguieron hace aproximadamente 10.000 años, al final de la última edad de hielo, cuando surgieron las grandes civilizaciones mesoamericanas como los olmecas, mayas, mexicas, etc. Los caballos ya no existían desde hacía milenios. Es decir, para los mexicas el caballo era literalmente una criatura jamás vista en la historia humana de su mundo. Muchos pensaron al inicio que humano más caballo era una sola criatura, como si jinete y caballo fueran un solo ser. Además, no solo eran caballos, armaduras brillantes, artefactos de fuego y cañones. Todo eso parecía tecnología sobrenatural para quienes jamás habían visto metal, pólvora ni animales de ese tipo. Pero en este punto seguro te estarás preguntando qué fue lo que ocurrió después. Las noticias llegaron hasta el corazón del imperio mexica, a los oídos del máximo representante de los mexicas, Moctezuma II. Pero ante la llegada de los españoles, Moctezuma no reaccionó con violencia, reaccionó con duda, porque el mundo mexica no era ingenuo, pero sí profundamente simbólico.
Creían en presagios, en ciclos, en señales, y desde hacía tiempo algo no se sentía bien. Para Moctezuma, la llegada de Hernán Cortés significaba una clara manifestación de su dios Quetzalcóatl. Por ello, Moctezuma decidió observar, envió mensajeros y envió regalos como oro, plumas, textiles, entre otras cosas. No como rendición, sino como lenguaje diplomático, pero el problema con los símbolos es que solo funcionan cuando ambos entienden el mismo idioma. Es por eso que Hernán Cortés no vio advertencia, vio riqueza y tomó una decisión clave: avanzar hacia su interior, pero no con buenas intenciones. Pero no lo hace solo, en el camino se alía con pueblos enemigos de los mexicas, no por justicia, por resentimiento acumulado. Y aquí es donde ocurrió algo que rara vez se dice con claridad. La conquista no fue solo española, fue posible porque muchos querían ver caer a Tenochtitlan. El resentimiento de los pueblos indígenas, manifestado por años, ayudó a que los españoles pudieran obtener lo que tanto deseaban. Pero esta historia es mucho, pero mucho más importante de conocer, así que lo dejaré para otro capítulo. Ahora continuaremos con el relato para saber qué es lo que ocurrió después de que los españoles conocieron a Moctezuma II. Cuando finalmente los españoles ven la ciudad, no entienden lo que están mirando. Una urbe sobre el agua, puentes, canales, orden. Nada de eso encajaba con la idea de civilización inferior. Y aún así, no se detuvieron. Por ello, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma salió a recibir a Cortés, no con armas, con dignidad. Le ofreció alojamiento y hospitalidad. Creyó que podía controlar la situación desde adentro. Pero ese sería su error. Hernán Cortés no vino a convivir, vino a tomar poco a poco lo que le pertenecía a Moctezuma y los mexicas. Por eso Moctezuma pasó de anfitrión a prisionero en su propia ciudad. El respeto se transformó en tensión y la tensión pronto se volvería en violencia. Para cuando los españoles ya estaban dentro de Tenochtitlan, Moctezuma no gobernaba realmente. Había pasado de Tlatoani a rehén en su propio palacio. Los españoles lo usaban como intermediario. Si Moctezuma hablaba, el pueblo obedecía, pero eso pronto dejó de funcionar. En mayo de 1520, mientras Hernán Cortés estaba fuera, los españoles al mando de Pedro de Alvarado masacraron a nobles mexicas durante una ceremonia religiosa. La ciudad entonces explotó. Cuando Hernán Cortés regresó, Tenochtitlan ya estaba en rebelión abierta e intentó usar a Moctezuma para calmar al pueblo. Moctezuma salió a hablarle a su gente, pero el pueblo ya no lo reconocía como gobernante, sino que lo veían como un hombre sometido ante aquellos hombres. Fue entonces cuando empezaron los insultos, luego las piedras y Moctezuma resultó gravemente herido. Después de esto, Moctezuma partió de este mundo, pero en realidad, ¿quién lo mató? Aquí hay dos versiones históricas. La versión española apunta a que partió de este mundo por las heridas causadas por su propio pueblo, y la versión indígena menciona que los españoles lo acabaron cuando dejó de servirles. Sin embargo, Moctezuma partió de este mundo mientras los españoles ya no tenían control de la ciudad. Con su final desapareció el último freno. Pero, ¿qué pasó después de su final? El pueblo mexica ya no dudó, la ciudad se cerró, puentes destruidos, calzadas bloqueadas, suministros cortados. Los españoles estaban atrapados en una ciudad hostil con miles de enemigos alrededor. Fue entonces que los mexicas hicieron de todo para poder sacar a los españoles de sus tierras. Y aquí es donde surge otro evento histórico bastante importante de conocer. Un evento histórico al que se le conoce como la Noche Triste. Pero no me voy a meter aún en ese tema, lo voy a dejar para otro episodio. Vamos a continuar este relato y si te interesa saber este otro episodio, por favor coméntalo aquí abajo. El descubrimiento de América no fue en un solo día, fue una cadena de decisiones malentendidas, ambiciones desmedidas y silencios que costaron millones de vidas. No hubo dioses bajando del cielo, no hubo destino inevitable, hubo seres humanos tomando decisiones sin entender del todo las consecuencias. Es así como concluye uno de los episodios históricos más relevantes en la historia de México. Pero que aún faltan muchos más por descubrir, muchos más que contarles, que documentarles. Pero hasta aquí
es donde concluye este episodio. Déjame saber si ya conocías esta historia y qué otra historia te gustaría conocer, qué otra historia te gustaría que te documentara. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con muchas más personas para que se enteren cómo es que todo ocurrió. Recuerda, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. También te invito a que me sigas en mis otros 2 proyectos de redes sociales. Uno es llamado como Kevin Barranco 2, donde les cuento casos e historias insólitas de la humanidad. También te invito a que me sigas en mi otro canal que se llama Archivo Extinto, donde les exploro lugares completamente abandonados en búsqueda de todo el tema de lo paranormal. Así que si te gusta el terror y todo este tipo de temas, seguramente también aquel canal podría interesarte. Puedes seguirme en todas las redes sociales: Archivo Extinto, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, y en mi otro canal como Kevin Barranco en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Ahora sí, sin más que decirles, familia, recuerden, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos muy pronto en otro video. Ahora sí, hasta pronto. Buenas noches.